Una vez más, nuestro Padre, venimos ante ti pidiéndote que nos cubras con tu justicia, con corazones agradecidos porque sabemos, Señor, de que solamente por los méritos de nuestro Salvador, nosotros como seres humanos pecadores nos podemos acercar ante tu presencia. Cúbrenos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento para comprender tu verdad y conforme a tu promesa que sea Él el que sea nuestro Maestro, que nos guíe a toda verdad, que podamos, Señor, amar esa verdad, tu palabra, y que la podamos poner en práctica. Permite, oh Dios, que tu bendición sea extendida sobre cada hijo y cada hija tuya, que alrededor del mundo se encuentra en este momento, Señor, escuchando tu santa palabra. Pedimos tu bendición para ellos, para sus familias, y que todo el mundo, Señor, pueda, conforme a tu promesa y a tu palabra, pueda cumplirse, Señor, en nosotros, de tal manera que, como tu palabra dice, que el mundo entero será iluminado de la gloria del conocimiento de tu voluntad. Y no solamente del conocimiento, sino que nuestras vidas puedan reflejar, Señor, que somos verdaderamente hijos tuyos. Bendícenos, pues, y danos tu luz. En Jesús nuestro Salvador te lo pedimos todo. Amén. Ya hemos hablado un poco acerca de la ley. ¿Qué era la ley de la cual habla Daniel 7:25? Que iba a pensar cambiar el hombre de pecado. Ya vimos que en primera instancia se refiere a la ley de los 10 mandamientos, pero además de los 10 mandamientos, que es la base del gobierno de Dios, la base del reino de Dios, Dios dio estatutos, juicios y testimonios para ampliarnos esa ley y a la misma vez para explicarnos el sentido en el cual esa ley debe de ser entendida por nosotros. Cada uno de esos estatutos, cada uno de esos juicios nos es ampliada de una manera práctica a través de su palabra. Y vamos a ver ahora a través de la historia del pueblo de Dios, o que se llama pueblo de Dios, cómo la ley de Dios fue desobedecida en el tiempo antiguo, y a ellos se les engañó haciéndoles creer de que cuando el Mesías viniera, entonces es que la ley iba a ser obedecida. Entonces iban a tener ellos la libertad de obedecer, que hasta ese entonces no habían gozado de ese privilegio. Y de esa manera el Satanás los engañó a ellos y ellos fueron desobedientes a la ley. Viene Cristo, y sí, Cristo vino a cumplir la ley, y vino también para mostrarnos cómo debemos nosotros de obedecer su ley, pero igual como el pueblo de Israel antiguo, a nosotros nos engañó de otra manera más infantil todavía. A aquellos les decía, a nuestros padres, antes de Cristo les decía, cuando venga el Mesías, cuando Dios haya restaurado el reino otra vez. Y ellos esperaban la restauración del reino cuando viniera el Mesías. Por eso es que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino en nuestro tiempo? Y ellos creían que Cristo iba a hacer esa obra. Eso es lo que enseñaron todos los fariseos, los saduceos, los israelitas, los judíos. Es todo lo que enseñaron los maestros, ¿no? Y creían que cuando Cristo viniera, entonces sí van a tener ellos la libertad de obedecer la ley. Vino Cristo y ni siquiera a Él le recibieron, mucho menos iban a recibir la ley. Se va Cristo y comienza un ataque por medio de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, un ataque contra la ley. ¿Para qué? Para hacer nula esa ley. Vamos a ver cómo es que eso pasó, pero ahora queremos nada más repasar un poquito la historia de cómo fue que esa ley fue cambiada. ¿Qué fue lo que hicieron, no? El pueblo de Israel a través de todas las generaciones con respecto a esa ley. ¿Y qué nos enseña? Y cómo el ejemplo de ellos es el mismo ejemplo para nosotros. La palabra de Dios se cumple. Igual como ellos fueron infieles, nosotros hemos sido infieles. A ellos con una mentira, cuando venga el Mesías, a nosotros, ya vino el Mesías, ahora ya esa ley era para los judíos nada más. Y de esa manera tiene engañada a
yo creo que ¿a cuánto? ¿Al un 95% del cristianismo? ¿O 100%? ¿Cuánto dirían ustedes? 99.9%. Aquí un hermano dice que tal vez el 99.9%. Y verdaderamente, a un 99 punto, yo creo que sí. Es increíble, ¿no? Cómo la mentira de Satanás se ha transmitido desde el tiempo de Roma. Estoy hablando de la Roma pagana, de la Roma de los Césares. Desde entonces, ellos mezclaron la verdad con el error y la excusa que encontraron para cambiar la ley, eso era para los judíos nada más. Y todos los demás cristianos ahora están en desobediencia a la ley de Dios, igual como el pueblo de Israel, en la idolatría igual como ellos, y en la rebelión contra Dios, y todavía, ahora en el año 2015, ¿qué día estamos ahora? Parece que estamos 23, ¿no? 23. Julio 23 del 2015, todavía con el mismo engaño nosotros. Y yo me sorprendo, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros tan... ¿qué palabra? Ingenuos, tal vez, no tan ingenuos, porque tenemos, no sé ni qué palabra usar, inmaduros, ingenuos, insensatos, torpes. Yo creo que torpes, la mejor palabra sería la mejor palabra, porque somos ignorantes voluntariamente. Ese es el peor, lo peor de todo, ¿no? Que somos ignorantes voluntariamente, ¿o no es así? Porque tenemos la Biblia, no deberíamos de estar ignorantes, y todos tenemos, ¿no?, la palabra de Dios, tenemos el ejemplo mismo de Cristo. Por ejemplo, miren qué interesante eso. Ya vimos el Mateo 5, del 17 en delante, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y cuando él dice la ley se refería no a los 10 mandamientos, se refería a la Torá, a los 5 libros de la ley, que es la Torá, son los 5 libros que escribió Moisés. La Torá son los 5 libros de la ley de Moisés. Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y los profetas son todos los libros, el resto de los libros del Antiguo Testamento. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde de eso, yo he venido a quitar. Yo he venido a separar. Y Él nos pide, en San Juan capítulo 5, me gustaría que pusieras el versículo, San Juan 5:39, ¿qué dice? Bien claramente el Señor habla ahí. San Juan 5:39. Juan 5:39. Vamos a leer ese versículo. Juan 5:39. Y dice así, quiero verlo. ¿Qué dijo el Señor? Miren lo que dijo. Escudriñad, dijo, las Escrituras. ¿Qué nos manda? Que escudriñemos las Escrituras. Porque a vosotros, les dice a los discípulos y a nosotros también, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Ahora, cuando Cristo dijo esto, y este es otro principio que yo no sé por qué no lo toman en cuenta la gran mayoría. La gran mayoría lee un versículo, pero nunca, casi la mayoría de los predicadores, y hablo de pastores, maestros y todo tipo de hombres, nunca presentan un pasaje en el contexto histórico en que ese pasaje se dio. Siempre los mezclan unos con otros de tal manera que pierden realmente el mensaje que ahí se da. Cuando Cristo dijo esto, escudriñar las Escrituras, ¿de qué Escrituras hablaba Él? ¿Había Nuevo Testamento? No había. Él apenas estaba dando el... Y miren, ¿cuándo dio Él esto? Justo esto lo dio, cuando Él dijo esta palabra, era en el primer año de su ministerio.
fue durante una fiesta. Si ustedes leen, y vamos al versículo 1, miren lo que dice el versículo 1, San Juan 5:1, porque esto es bien importante, la mayor parte de la gente no ve estos detalles que son bien importantes, que ahora quiero dejar bien claro. Dice el versículo 1, después de estas cosas, había una ¿qué? Una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, ¿qué significa Betesda? Betesda viene de Bet, que significa casa, y Betesda viene de casa de misericordia. En ese pórtico de la misericordia, por cierto, ahora se está hablando mucho de la misericordia, el pórtico de la misericordia. En este entonces había un pórtico de misericordia, en un estanque, donde Jesús fue, ¿no? Y ustedes conocen la historia, donde fue y sanó a alguien que estaba paralítico durante 38 años. Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Y le dijo, Señor, tengo 38 años de estar viniendo aquí a este pozo, y hasta ahorita no he podido ser sano. Otros, antes que mí, entran en el agua y son sanos y él no. Y ese milagro lo hizo en un sábado, era un sábado de fiesta, y al hacer ese milagro, él es acusado, ¿no? Los judíos lo tratan de acusar de violar el sábado, lo cual no estaba haciendo. Acuérdense que el Señor nos manda que hagamos cosas para bien, inclusive en sábado. En ese momento, pero quiero que entiendan que fue en el primer año del ministerio de Jesús. En ese año fue que él hizo este milagro. Probablemente en la fiesta si no era en la fiesta del Pentecostés, esto ocurrió en la fiesta de los tabernáculos, que era al final del primer año o del año 28. Esto ocurrió en el año 28. Y en ese año Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, les dice él, da testimonio de mí. Las Escrituras testifican de Cristo. Pero él se refería al Antiguo Testamento. Pero ahora la mayoría de los predicadores enseñan, no, el Antiguo Testamento era para los judíos, ¿o no dicen así? Ya para nosotros ya no, eso era para los judíos nada más. Es un engaño. Jesús contradice eso con todo lo que él dijo en todos los evangelios, y Pablo también lo confirma, y Pedro y todos los demás lo confirman, que ese es un engaño que nos hacen caer inocentemente a nosotros. Y por supuesto, al hombre le gusta ser engañado. Pero por más que nosotros querramos ser engañados o excusarnos en otros, o a mí me enseñaron así, no tenemos excusa. Y si no, pregúntense ustedes, ¿tuvo excusa el pueblo de Israel ante los engaños en los cuales cayeron por medio de sus líderes? ¿Tuvieron excusa o sufrieron el castigo de Dios? Sufrieron el castigo. Somos responsables nosotros, lo querramos o no. Él dice, Dios no puede ser burlado. O sea, Él ha hablado, su palabra es bien clara y es nuestra responsabilidad conocer la verdad. El mapa ha sido dado, ¿sí? Nos toca a nosotros ver qué camino tomar para no extraviarnos. Así es que, volviendo ahora acerca de la ley. Miren lo que, por ejemplo, otro pasaje bien interesante, ahí mismo en Juan, ya que estamos ahí hablando de la ley, miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 10, San Juan 10:34, hablando de la ley otra vez. Y aquí para Jesús la ley eran los salmos también. Miren lo que dice. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses qué? Dioses sois. Él fue el que dijo eso. Ahora dice el versículo 35, si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Y qué dice después? Y la escritura no puede ser quebrantada. Y quebrantar significa desmenuzar la más mínima parte de ella, separar algo de ella. La escritura no puede ser separada, la ley no puede ser separada. Dios la dio, Dios habló y eso es suficiente para nosotros. Eso sí, para guardar la ley de Dios, como Él la guardó, Él nos dio un ejemplo. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Solamente con el Espíritu y el poder de Dios nosotros podemos hacer un cambio. Es más, Él es el que debe hacer ese cambio en nosotros, no nosotros. Ahora vamos a ir a... algunos dicen que la ley fue para los judíos. Veamos que Abraham, y dicen que nosotros los cristianos ahora seguimos la fe, el nuevo pacto en Abraham. Miren lo que dice de Abraham el Señor. ¿Cómo fue Abraham? Génesis capítulo 26. Dios bendijo a Isaac y la razón por la cual lo bendijo y le dijo que de él iban a salir descendencia que fuera multitud como las estrellas del cielo. Dice el versículo 4 en delante. Le dijo Dios a Isaac, multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo qué? Como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué razón? Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, refiriéndose a los 10 mandamientos, mis estatutos y mis leyes, mis Torah, y habla en plural, la palabra es Torah en plural. ¿Qué guardó Abraham? Todo. Guardó los estatutos, guardó los preceptos, guardó los mandamientos, guardó las leyes, todo lo guardó. Si nosotros decimos ser descendencia de Abraham, del padre de la... Si somos... Abraham es el padre de la fe. Amén. Si nosotros somos hijos de fe, ¿debemos de hacer lo mismo que hizo Abraham? Por supuesto. Para eso Él nos ha dejado ejemplo. Ahora, ya vimos que en Job, Abraham conoció los estatutos, Abraham conoció los juicios, Abraham conoció los mandamientos y los guardó. Él fue fiel y por eso bendijo Dios a la descendencia de él, que era Isaac y a todos los demás hijos. Pero después la descendencia de Jacob se aparta de Dios y por haberse apartado de Dios, Dios permitió que los llevaran esclavos, ¿dónde? A Egipto. A Egipto. Y por esa razón Dios ahora se ve con ese nuevo pueblo, con esa nueva generación que nació, que eran ya multitud. Dios se ve obligado, como ellos ya habían desconocido la ley de Dios, se habían olvidado de la ley de Dios por 430 años, ¿qué hace Dios? La vuelve a repetir, pero ahora ya no la repite por medio de Adán, ahora Dios mismo la repite, Dios mismo la pronuncia y da los 10 mandamientos, ¿sí? Los proclama en el monte Sinaí, lo que aparece en Éxodo capítulo 20 hasta el capítulo 24, ¿sí? Todo lo que es la ley y los juicios los da en estos capítulos, Éxodo 20 hasta el 24. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros el fundamento de su ley. Después de eso, del capítulo 25 al 40, estoy hablando de capítulos aquí, ya da las instrucciones con respecto al santuario para que entendamos nosotros cómo es que Él imparte su gracia, imparte el plan de salvación. ¿Qué es lo que Él espera que nosotros entendamos del plan de salvación? Todas esas instrucciones las da Dios,
primero habla de los 10 mandamientos. Y como ya vimos en Deuteronomio 33:2, Dios le muestra los 10 mandamientos originales, las palabras de fuego. Dice que vino del cielo, vino del Sinaí, dice, al Sinaí, con la ley de fuego en su mano y se la enseñó a Moisés. Y conforme a esa ley, Dios pronuncia los 10 mandamientos. Después de que los pronuncia, en el capítulo 24, después de que baja Moisés del monte Sinaí, en el capítulo 24, ahora Dios le dice, sube ahora con 2 tablas de piedra alisadas, y yo voy a escribirte ahora los 10 mandamientos en tablas de piedra, para que queden como testimonio. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para que sepan que en el arca del pacto hay 10 mandamientos, y que deben de ser reconocidos si quieren ser parte de mi pueblo. Y Dios les da, ¿no? Ahora le escribe los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 32 ya vimos que quebrantan ese pacto y vuelve Dios, ¿no? En el capítulo 34 a mandar otra vez a Moisés a que haga otras 2 tablas. ¿Para qué? Para renovar un nuevo pacto. Porque el pacto tenía que ser renovado. Entonces, todo eso ocurre. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Vamos ahora a algunos versículos y vamos a repasar qué pasó con el pueblo de Dios. Ahora, Moisés vivió alrededor de unos 1500 años antes de Cristo. La repartición de la tierra prometida ocurrió 40 años después, cuando entraron a la tierra Canaán. No es exactamente, pero de acuerdo a los récords que hay y al analizar, se cree que el éxodo ocurrió alrededor del año 1450. Pongámosle, o 1445 por ahí. Pongámosle que fue en el año 1445, para ser más exacto, 1445, antes de Cristo, el éxodo. 40 años después, ¿quién hubo? Fue Josué, que reparte al pueblo en la tierra de Canaán, ¿sí o no? 40, pongámosle aquí, eso ocurrió, Josué fue en el año 45, pongámosle 45, sería en el año 1400, antes de Cristo. Vivió Josué. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. Primero, ¿cuál fue la instrucción que les dio Moisés antes de él morir? Antes de que Dios lo llamara al monte, porque él iba a morir. Miren lo que dice el capítulo 30. Deuteronomio 30. Después de que Dios les da las instrucciones, ¿no? Les habla de las bendiciones que iban a venir sobre ellos si ellos eran obedientes. Y les habla de las maldiciones si eran desobedientes. Les presenta todo. Ahora les dice después de eso, en ese último discurso, Moisés les dice, versículo 1 del capítulo 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. A la gran mayoría le vino la maldición. A unos pocos siempre fueron los que han sido, ¿no?, los obedientes y los fieles, y la bendición vino sobre ellos. Pero a la gran mayoría vino la maldición. ¿Por qué? Por desobediencia, por no guardar el pacto de Dios. Dice el versículo 1, continúa diciendo, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti
y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, versículo 3, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera apartado Jehová tu Dios. Y después continúa diciendo, versículo 8, vamos a ver ahora. Y le dice, después de que regresaran, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus ¿qué? Mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse, mire, sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Ahora, ¿de quiénes estaba hablando ahí? De cuando dice, de la manera que se gozó de sus padres. ¿De qué padres habla? Está hablando en el tiempo de Moisés. ¿De qué padres? ¿En qué otros es que se gozó el Señor? Abraham es el único. Abraham o los demás que hubieron, que patriarcas que fueron obedientes, ¿no es cierto? O el mismo Isaac, del cual leímos ahorita en el capítulo 26. De ellos habla porque la demás descendencia de Jacob fue obediente. No, el único que fue obediente fue José. ¿Sí? Pero de ahí todos los demás, nada. Entonces aquí habla de que así como Dios se había gozado de los padres de ellos, así se iba a gozar después de que se volvieran del cautiverio. Pero el cautiverio fue en el año 605 antes de Cristo, fue el cautiverio. En este año ocurrió el cautiverio. En otras palabras, le está diciendo, después de que ustedes hayan sido cautivos, muchos de ustedes se van a volver. Y entonces yo tendré misericordia de ustedes y de sus hijos. Pero ¿cuál era el encargo para ellos? Que se volvieran a la ley otra vez. Porque ¿qué es lo que iban a desobedecer? La ley y el pacto. O sea, la ley tiene que ver con el pacto. Por eso es que, miren lo que dice en el versículo 10. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus ¿qué? Estatutos escritos en este ¿qué? En este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay algunos que dicen que lo que estaba escrito en el libro, eso quedó clavado en la cruz. Pero lo que estaba escrito en el libro, no sean tan insensatos, ¿no? ¿Qué palabra usar ahí? No sean tan sencillos para caer en engaño tan fácil, ¿no? El libro de la ley, ¿cuál era? Es la escritura misma, el libro que estaba escribiendo Deuteronomio, Números, Éxodo, Levítico, Génesis, esos son los libros que estaban escritos para ese entonces, y por supuesto el libro de Job, ¿no? Que estaba escrito también ya. De eso habla. O sea, si estos libros ya no tienen importancia para nosotros, entonces ¿para qué lo traemos ahí con nosotros? Si para una iglesia estos libros no son importantes, entonces ¿por qué no le arranca la página mejor y lo tira a la basura? Porque para él son basura. ¿O no? Pero si este libro es palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos de creerlo, debemos de guardarlo, debemos de obedecerlo. Ahora, después miren lo que dice. Y esto es muy bonito. Versículo 14 ahora. Después en el 11, pero quiero que vean el 14. El 15 más que todo. Yo voy a leer del 15. Mira, dice Dios, mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, dice ahí Dios, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos o juicios o derechos, diferentes nombres se le da a esa palabra, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué se debe de hacer en la tierra prometida? Por supuesto, para eso es. Que anden en los caminos del Señor, que guarden sus mandamientos, sus estatutos y decretos, y entonces sí, ellos van a gozar de la tierra prometida. ¿Cambió eso Dios? ¿Ha cambiado eso? ¿Cristo cambió eso? Ahorita les voy a mostrar un pasaje donde dice Dios que Él no cambió eso. Los que hereden la tierra son los que van a guardar la ley de Dios. Claramente lo dice. Y Dios ya habló. Dice el versículo 17. Y aquí ve el problema de siempre para con el pueblo de Israel. Con el pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares. ¿Quién es el que se deja? Uno se deja. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, porque el Jordán para entrar, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy, ¿contra quién? Vosotros. Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es ¿qué? Vida para ti. Y aquí hay un versículo muy interesante. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el mismo que dice yo soy el camino, la verdad y la vida es el que estaba hablándole aquí ¿a quién? A Moisés. El mismo. Pero Él le dice ahora que anden en los caminos de Él. Pablo lo presenta de una manera diferente. Él dice, pero es lo mismo. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así lo presenta Pablo. Y dice, miren lo que termina diciendo. Porque Él es vida para ti. Estoy leyendo el versículo 20. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová. ¿A quiénes? A tus padres. ¿De cuáles padres que estaba hablando? Claramente quien diga que estaba hablando de Abraham, Isaac y Jacob. En ellos se gozó, porque aprendieron a ser ¿qué? Obedientes. Obedientes. Por eso es que ellos recibieron la bendición. Y ahora, a esta nueva generación, Dios les presenta la ley otra vez, porque ellos ya se habían olvidado, para que lo obedecieran. ¿Cómo fue la respuesta de ellos? La historia. Ya leímos cómo en el Nuevo Testamento, cómo dijo Pablo que habían sido ellos. Idólatras, igual como los padres que habían muerto ya para este entonces, ¿no? En que se estaba escribiendo el libro de Deuteronomio. Porque Deuteronomio se escribió en el mes 11, a los 40 años de que salieron de
la tierra prometida. Miren, vayan a Deuteronomio 1. Deuteronomio 1. Porque esto es bien importante. Quiero que vayan ustedes viendo esto. Versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y aconteció que a los 40 años, en el mes que 11, el primero del mes, miren, era luna nueva. Y en el día de luna nueva del 11 mes, ¿en qué mes salieron? Salieron en el mes primero. Salieron en el mes primero que es el mes de Aviv, en primavera. Pero aquí estaban ya casi 40 años. Un mes faltaba para los 40 años. Un mes. Para que se completaran los 40 años completos. Y le dice Dios, ahí fue donde Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Estoy leyendo otra vez el versículo 3. Entonces, entendemos esto, porque esta parte quiero que les quede claro a ustedes. Ahora, le da la ley, les explica las bendiciones y las maldiciones, les pone como testigo los cielos y la tierra, y les da todas las instrucciones bien claras. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Conocemos la historia de Acán. A los fieles todos mueren, pero antes de que muera Josué, en el capítulo 22, miren lo que pasa. Le vuelve a repetir ahora Josué, antes de que él muriera, ya casi unos 40 años después de que habían entrado en la tierra prometida. Les dice el Señor, versículo 4 en adelante. Dice el 4, 22:4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved a regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que, ¿qué les dijo? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y ¿qué? Y la ley de que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y sirváis de todo vuestro corazón, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y en el capítulo 21, miren cómo Dios cumple su palabra, porque esto es bien importante. En el versículo 45, hablando de las promesas y todo, como Dios ha cumplido su palabra, Él dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y cómo termina? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y les insta, ¿no?, a que no se aparten de la ley de Dios. Versículo 14 del capítulo 23. Josué 14, 23, 14. Mismo Josué. Dice, he aquí que yo estoy para entrar por el camino, dice Josué, de toda la tierra. En otras palabras, que iba a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han ¿qué? Acontecido. No ha faltado ninguna de ellas, porque así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho,
también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra que mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Sí que? Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses que ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Y la historia, miren, Jueces capítulo 2. Ahora vamos a Jueces. Esto ocurre ya el último año de la vida de Josué. Muere Josué. Y cuando muere Josué, miren qué pasa. Capítulo 2, les dije que íbamos a ver. Se le aparece Cristo, que es el ángel de Jehová, se le aparece aquí a Jueces, miren lo que es al pueblo de Israel. Estamos en el versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidarás jamás mi pacto con vosotros. Está hablando el ángel de Jehová. Y él dice que él fue el que le sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Indicando que este que lo sacó era este ángel era el mismo Jehová. Y este es otro estudio. Versículo 2. Dice que él no iba a invalidar el pacto y juró que no lo iba a invalidar. Sí que, versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, ¿qué pasó con ellos? No habéis atendido a mi voz. Ya para este entonces, en el tiempo de los jueces, primer juez, ya justo que muere, ahorita vamos a ver, de ustedes les dice, no han atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Está hablando Cristo. Por tanto, yo también os digo, no los echaré delante de vosotros, hablando de los enemigos, sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses os serán tropezadero. Y entonces dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar, ¿cómo le llamaron? Boquim, que significa los que lloran, los llorones. Y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. Pero miren qué pasó. ¿Cómo es el pueblo? Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que conocieron a Josué, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuánto? 10 años. De 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, la generación de Josué, ¿qué pasó? Fue reunida también a sus padres. En otras palabras, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a qué? A los Baales. Miren, otra vez. ¿Qué pasó con la nueva generación? O sea, se murieron los que servían a Dios y vinieron una nueva generación y ya no. Los poquitos fieles que hubieron en el tiempo de Josué, mueren esos.
esos fieles, cuando ellos estuvieron fieles, estuvieron luchando, ¿no?, en favor del pueblo, mueren ellos y como que les abrieron la puerta, ¿no?, a un montón de ganado y van a hacer lo malo que Dios les dijo que no hicieran, cayendo en la idolatría. Una vez muriendo estos líderes que no les enseñaron ellos a la generación tierna que quedaba. Eso es lo terrible de nosotros. Que miren, y yo lo puedo decir por mí mismo. Miren, por lo general pasa esto. Y escuchen bien esto. Por eso es que cuando llega la miseria, cuando llega la adversidad, cuando llegan las dificultades en las familias, ¿saben qué es la mayor bendición para Dios? Porque es la única manera como el pueblo se endereza un poco. Cada vez que llega la maldición sobre el pueblo y que están siendo torturados y martirizados y en cierta manera escarnecidos por los malos, por los paganos, han sido los únicos momentos en que el pueblo se ha vuelto a Dios. No más, están en un tiempo de paz, nos dedicamos todos nosotros a buscar ¿qué? Los goces de este mundo, a hacer dinero, a hacer casa, a tener una cosa y la otra, y nos olvidamos ¿de quién? De Dios. Y como nosotros estamos tan ocupados los padres en disfrutar lo que nunca tuvimos, a nuestros hijos no les damos la educación correcta. Y por eso es que nuestros hijos, hermano, morimos nosotros, No, yo digo en la generación ellos. pero nos toca igual a nosotros. Igual nos toca. Igual somos. Y vamos a ver aquí varios ejemplos. El problema es de que nosotros los hombres, cuando tenemos un tiempo de paz, ocupamos el tiempo de paz para buscar los goces de este mundo y no educamos a nuestros hijos, de tal manera que vienen nuestros hijos y como no tuvieron un conocimiento correcto, se corrompen fácilmente. ¿El diablo qué? Hace con ellos a su antojo. Y ese es el problema. De por sí, acordémonos otra cosa también. Aquí es un conflicto y por naturaleza, nosotros somos rebeldes y desobedientes y no obedientes. Y si no, miren a Caín. No creo yo que haya habido un hombre a quien se le haya dado una instrucción mejor que a Caín. ¿Por qué? Porque Adán no tenía ningún otro entretenimiento más que su hijo, ¿sí o no? Tenía abundancia de todo. Pero, miren qué interesante, y era el primogénito, y él fue instruido que al primogénito se le debía de instruir en todos los detalles. ¿Por qué? Porque era el que tenía que tomar el lugar del padre al morir el padre, ¿sí o no? El padre tenía que instruirlo doblemente para que fuera un verdadero sacerdote, representante de Dios, entre la descendencia de él. ¿Pero qué pasó con Caín? Por falta de educación yo no creo que haya sido. El corazón del hombre es malo por naturaleza. Es perverso. Somos necios. Por eso es que dice Dios, pueblo contumaz y rebelde. Continuamente. Se corrompe el pueblo en el tiempo de los jueces. Miren lo que pasa, lo que dice al final Samuel. Samuel vive alrededor de la historia de Samuel, y vamos a ir al capítulo 12. La historia de Samuel la conocen muchos. Samuel vive más o menos alrededor del año 1000, yo le pongo alrededor del año 1040 antes de Cristo.
¿Cuánto tiempo había pasado? Menos de 400 años. Unos 360, 370 años habían pasado. Y miren la historia, lo que dice Samuel del pueblo de Dios. Y si ustedes leen el libro de los jueces completo, van a tener una idea de cómo fue ese pueblo. Pero aquí da un resumen Samuel, alrededor del año 1040, 1050. Dice el versículo 6 en adelante. Primera de Samuel, 12, 6 en adelante. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. ¿Testigo de qué? Samuel había sido fiel con ellos, ante Dios. Ahora pues, les dice, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. ¿Y qué les dice después? Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano de los reyes del rey de Moab, los cuales les hicieron ¿qué? La guerra. Y ellos, pues el pueblo de Israel, en la guerra clamaron a Jehová y dijeron, ¿qué dijeron? Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto, vamos a saltarnos un poquito, y pidieron rey. Después ellos piden rey. Y ahora dice, versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y le vuelve a repetir otra vez la mismo encargo. Si temiereis a Jehová, y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿haréis qué? Haréis bien. Y otra vez les da la exhortación, si hacen mal, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará otra vez contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y sigue la historia. Ya saben que desde Samuel había ungido en este momento a Saúl. ¿Pero Saúl fue fiel? No fue fiel. Vino David. ¿David fue fiel? ¿Fue fiel? En parte sí, en lo que pudo ser fiel, en algunas cosas fue fiel. Mi pregunta. David era como que tenía sus caídas. Pues. David fue pecador, pero una cosa sí hizo David. David no se postró a ningún ídolo. No, se arrepentía. ¿Sí? Eso sí fue bueno de él. David sirvió a Dios, ¿sí? Y no se apartó a los ídolos. Pero ¿qué pasó cuando murió David? Y vino Salomón. Ese sí tuvo ídolo. ¿Cómo fue Salomón? ¿Fue fiel? No. Qué terrible. Y ahí es donde vamos a ir otra vez. En el último sermón de David, le vuelve a repetir. Ahora, David vivió alrededor del año 1000. Salomón vivió alrededor del año 960. Pongámosle ahí 960, Salomón.
antes de Cristo. Ya vimos Moisés, Josué, Samuel, este Samuel aquí, y ahora Salomón. Hasta ahora, como vamos en la historia, ¿cómo es la historia del pueblo de Dios? ¿Obedientes a la ley de Dios, al pacto de Dios, a los estatutos de Dios? ¿Obedientes o paganos iguales? Capítulo 2 de Primera de Reyes. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, le dice, y sé qué, y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ahora, ¿aquí está hablando de los 10 mandamientos o está hablando de todos los 5 libros de Moisés? Está hablando de los 5 libros de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra de que habló. Primera de Reyes 4, 2:4. De que habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando en qué, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Jamás. Este era el plan de Dios, que la descendencia de David estuviese en el trono, aquí en esta tierra, como representante del reino de Dios en el cielo, que estuviera en el trono para ¿cuánto tiempo? Hasta para siempre. Hasta que terminara Dios con su plan y restaurara en la tierra nueva. Ese es el plan de Dios. Pero miren el capítulo 10. Los últimos días de Salomón. Capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 11. Lo que hizo Salomón. 10, 11. Pero saben, me gustaría que leyéramos el 9 primero. Van a perdonar, pero leamos el 9, porque aquí le está hablando personalmente Dios a Salomón. Y esto es bien importante. Nomás vamos a leer del 1 al 9. Miren lo que le dice Dios a Salomón. Primera de Reyes 9:1 en adelante. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, 9:1. Jehová apareció, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y le dice ahora a Dios: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y en ella, o sea, en esa casa, en el templo que levantó Salomón, y en ella, dice, estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú, ahí está la condición otra vez, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis ¿qué? Otra vez. Yo, le dice él, versículo 5, yo, está hablando Dios mismo ahí, miren. Yo le dice: afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo:
no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los que, a todos los pueblos. Miren, y eso le pasó a ellos cuando fueron cautivos a Babilonia, y les ha pasado a través de la historia, ¿sí? Incluyendo hasta nuestros días. Pueblo de Israel, ¿tiene templo? No tiene templo. ¿Tiene rey? Tampoco tiene rey. ¿Y por qué razón? Porque no guardaron el pacto, porque no fueron fieles a su palabra. Y Dios lo estableció así, para que fuera así, para que entendiéramos nosotros que solamente iba a venir un rey que iba a hacer que se cumpliera su palabra. ¿Y ese rey quién era? Cristo Jesús, el Mesías verdadero. En Él es que se iban a cumplir todas las promesas. Pero las promesas ¿de qué? De que Dios iba a tener un pueblo que fiel a su ley. ¿Y dónde está en el mundo ese pueblo? Otra vez. En el mismo engaño estamos nosotros, igual como ellos. Vuelvo a repetir esto. Versículo 8. Y esta casa, dice él, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Y la razón cuál fue? Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que los había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano ¿a qué? A dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este ¿qué? Todo este mal. ¿Qué? Miren, le estaba diciendo esto Dios a Salomón. Unos días después, por cierto, ¿cuánto tiempo reinó Salomón? 40 años. David reinó 40 años y Salomón reinó también 40 años. Bueno, me gusta. Miren, 40 años reinó. Pero cuando... no sé cuánto tiempo pasó entre esta oración de la dedicación del templo y este registro que está en el capítulo 11.1. 11.1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Mire, primero se mezcló ya con una egipcia, lo cual le dijo Dios que ningún israelita debía de mezclarse con una mujer egipcia. Y aquí está Salomón haciendo justamente eso. Fíjense. Y no solamente agarró la hija del faraón, sino que agarró también a muchas mujeres, dice, extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, eteas, gentes de las cuales, dice el versículo 2, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó ¿quién? Salomón con amor. Qué amoroso, ¿verdad? Qué amoroso era Salomón. ¿Y tuvo qué? Y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cuántas? Casi nada. Y 300 concubinas. 1000 tuvo.
¿Pero qué hicieron todas estas mujeres? Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Están los lugares altos. Los lugares altos eran para otros dioses, para los ídolos. A Quemos, dice, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, que era el Moloc, y Milcón era el mismo Dios. Era el Dios Rey, que era adorado como el Dios Rey. Cristo Rey, era el Mesías Rey. Por cierto, la palabra Moloc o Cristo es ungido. Estos eran los falsos ungidos. Desde ese tiempo ya habían ungidos, reyes, pero ¿eran qué? ¿Verdaderos o falsos? Falsos. Y a esos dioses sirvió Salomón. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué edificó? Para cada mujer y templos, iglesias. Y el templo de Jerusalén, donde dijo Dios que allí iba a estar su nombre, ¿qué pasó con él? Abandonado. Abandonado. Es más, fue destruido y fue saqueado esos mismos días. Fue saqueado por un rey egipcio. El mismo rey, miren, los mismos egipcios con los cuales él se mezcló, unos días después estaban saqueando el templo. Véanlo para que confirmen que esto fue así. Miren lo que pasó. Hablando de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Qué pasó con él? Capítulo 14, versículo 21 en delante. 21 al 26. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años nomás reinó? 17 años nomás en Jerusalén. ¿A los cuántos años murió? 41 y 17, 58 años tenía. Y murió. ¿Por qué razón? Versículo. Y dice, reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió. Mire, ahí está diciendo que él eligió a Jerusalén para que en ella estuviera su nombre, para que en ella se fuera honrado él. Dice, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de la mamá de Roboam era ¿cómo? Naama. ¿Pero de qué era ella? ¿De quién era familia? Amonita. Era una amonita. No era la de Faraón, la hija de Faraón, la mamá. Era una amonita. ¿Y qué hizo? Versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Cómo estaba el pueblo? Peor todavía que todo lo que habían hecho antes. Porque ellos también se edificaron, ¿qué? Lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, donde había un huerto bonito, donde había una palizada de árboles, ahí levantaban un ídolo. A una mujer que estaba con un bebé en sus manos. A la falsa
a la falsa María que iba a venir. En ese tiempo era la que estaba profetizada. Ellos sabían que iba a venir una mujer que iba a tener un niño y que de ese niño iba a nacer el Mesías. Entonces esa mujer que se hizo pasar como esa madre del Mesías, la primera que se hizo pasar esa fue la diosa que se volvió la diosa Astarte o la Acera, a la cual adoraron todo el pueblo antes. Pues ahora este Roboam hace peor que todo lo que hicieron todos los demás antes que él. Y dice el versículo 24. Miren qué interesante. Hubo también en el tiempo de Roboam, ¿qué? Sodomitas. ¿Y esto qué significa? Homosexuales, lesbianas y todo tipo de gente, ¿no? Fíjense, juntamente con la idolatría, con la perversión espiritual, viene la perversión, ¿qué? De la familia, del hombre y la mujer. Algo parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? 2015. Se está llenando de sodomismo el mundo. ¿Y qué hizo con él? Versículo 24. Termina. E hicieron, dice, conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó, ¿qué? Y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los dio a algunos capitanes. Pero miren, vino el desastre. Y continúa la historia. Fiel el pueblo de Dios, alrededor de los años 920, que fue cuando vivió Roboam. ¿Fiel el pueblo de Dios a los mandamientos de Dios? No. Después de él, viene la historia bien interesante. Pero ahora vamos a ir a los profetas. En el libro de Isaías, que fue escrito alrededor del año 740, entre los años 745 y 680. ¿Ok? Estamos ahora en los años 745 al 680 más o menos, que fue cuando profetizó Isaías, cuando profetizó Oseas, cuando profetizó Amós y también Miqueas. Todos estos profetas profetizaron en este tiempo. Veamos lo que dicen todos ellos del pueblo. Ya vimos qué había entre el pueblo de Judá, entre los judíos. ¿Adoraban al Dios verdadero o estaban siguiendo la idolatría de todas las naciones, peor que la de las naciones? Siguiendo la idolatría. Ahora, ya para ese entonces, acuérdense, en el tiempo de Salomón se dividen las 10 tribus de Israel. O sea, ya estaba dividido el pueblo, 2 grupos, ¿sí? 2 grupos se divide el pueblo de Israel. El cristianismo se divide en 2. Así como el pueblo de Israel se divide en 2. Ahí es donde se cumple la profecía que lo que antes fue para nosotros fue dejado escrito también para que de ellos aprendamos nosotros. Porque se repite la historia exactamente. Así como el pueblo de Israel se divide en 2, también el cristianismo se divide en 2. 2 capitales. Una en Roma y la otra en Asia. En dos se divide el cristianismo, indicándonos a nosotros que primero Roma. Roma es un tipo de las 10 tribus de Israel. Ellos se apartan primero ¿de quién?
del Dios verdadero, para seguir a los ídolos. Eso ocurrió en Roma. La Roma, estoy hablando de la Roma de Italia. Los demás cristianos que vivían en Asia se quedan más fieles a Dios por un tiempo. Pero también, de igual manera, por la guerra que le hace Roma a los de Asia y comienza a perseguir a los cristianos, se corrompe todo el cristianismo en su totalidad. Y vamos a ver eso. Pero digo estas cosas para que ustedes hagan la comparación de la historia pasada para entender los mensajes correctamente en la historia presente. Porque de eso aprendemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías? Alrededor de este año. Miren lo que registra Isaías. No vamos a ver algunos pasajes. Isaías lo que registra. Versículo 2. En Deuteronomio 30, ¿se recuerdan a quién puso Dios por testigos? A la tierra y el cielo. Amén, a la tierra y a la... Oír cielos, dice. Amén. Puso por testigos a los cielos y a la tierra de que ellos estaban oyendo lo que el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Sí? Y ahora mire lo que ahora, como ellos habían quebrado el pacto, ahora le dice Dios, ¿sí? Le habla al cielo y le habla a la tierra. Le dice, ustedes son testigos, cielos y tierra. Son testigos de que yo hablé. Y les habla Dios al pueblo en el tiempo de Isaías, por medio de Isaías. Miren lo que les dice, versículo 2. Oíd cielos. Capítulo 1, perdón. Perdón, no lo dije. Isaías capítulo 1. Oíd cielos y escucha tú. ¿Qué dice? Tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, me volvieron atrás, se volvieron atrás, perdón. Y ahora le dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y miren cómo les dice que estaban todos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en todo el pueblo, cosa que sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está ¿cómo? ¿Cómo estaba Jerusalén? Destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego en ese entonces. Dice, vuestra tierra delante de vosotros está comida, ¿por qué? Por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, refiriéndose a la Sión terrenal, por eso es hija de Sión. Porque la Sión verdadera, la mamá, ¿dónde está? Ya estaba en el cielo. Dice, la hija de Sión, ¿cómo quedaba? ¿Cómo estaba? Como enramada en viña. Como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad que asolada. Ve, cuando hay una sandillera, un melonar, después de que se tira el ganado, ¿no? A que se coman todas, hasta las guías se coman y las pisotean todas. Esa es la imagen que da Dios de cómo estaba su pueblo en ese entonces. Como cuando un montón de ganado, ¿no? Entra en una parcela, en una huerta y pisotea todo. Así estaba el pueblo. ¿Tenían conocimiento de Dios? Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo eran? Versículo
9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. No todos eran infieles. Había un remanente como pequeñito. Y ahora les dice a los líderes, miren quiénes eran los peores. A los líderes les dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ahora les dice de las fiestas paganas, de los días de las lunas nuevas que ellos celebraban, pero en los lugares de culto idolátrico, no en los días que Dios estableció. Ellos guardaban el sábado, pero ¿a quiénes lo hacían? A los ídolos. ¿A un qué? A un ídolo. Guardaban días de reposo, guardaban las lunas nuevas, guardaban las fiestas, pero a los ídolos. No en Jerusalén, no en el templo. ¿Cómo estaba Jerusalén? Desolada. Como la viña, como habían dejado como una enramada en un melonar. Asolado todo. Esto es lo que describe nomás como una introducción al libro de Isaías. ¿Quién le dice más? Que fue contemporáneo. Leamos Oseas, lo que dice Oseas. Vayan a Oseas. Oseas capítulo 4. Podemos leer desde el 1. Dios, por medio de Oseas, simboliza al pueblo de Israel como una mujer adúltera, fornicaria, una mujer barata. Es más, por medio del profeta Ezequiel y por medio del profeta Jeremías también les llama lo mismo. Y les dice que son peores que una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta, por dinero, se vende. Mas ellos les dice, ustedes como pueblo de Dios, están peor que una prostituta porque hasta pagan en sus fornicaciones. Esa es la condición del pueblo. ¿Obediente a la ley de Dios? ¿Obediente al culto de Dios? ¿Servían a Dios? ¿Obedecían a Dios? No. Capítulo 4, 1 en adelante. Igual como en Isaías, lo mismo le dice. Y este es contemporáneo de Isaías. Y le dice, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende o pelea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Ignorante a todo. Miren lo que estaban haciendo. 2 y 3. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Eso era lo que prevalecía. Y homicidio tras homicidio era lo que estaba ocurriendo entre el pueblo. Por lo cual, dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Y ahora da un versículo que esto se tiene un cumplimiento hasta el tiempo del fin. Dice, por lo cual se enlutará la tierra. Versículo 3, escuchen esto. Y dice, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún a los peces del mar. ¿Qué dice? Morirán. Se extenuarán significa que ¿qué? Que van a caer en una sorpresa, van a ser sorprendidos de tal manera que cuando ellos estaban esperando, ¿no?, la redención, lo que les vino fue ¿qué? La muerte. Y eso es lo que va a ocurrir con nosotros.
Porque aquí habla de que los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias también van a perecer. ¿Ha ocurrido esto? ¿Ha ocurrido que han perecido todos los peces del mar? No. Han habido algunos que han muerto, pero que mueran todos, esto está todavía futuro. Comparen este versículo para que vean ustedes. Y miren lo que dice de los sacerdotes y de los líderes. Versículo 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. ¿Sí? Ya no valía la pena, ¿no? Que los pocos fieles, ¿no?, trataran de reprender a los demás. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre, hablando del pueblo de Israel, ¿qué dice? Destruiré. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido. En este tiempo todavía no lo había destruido, pero en el tiempo pasado ya había ocurrido varias veces. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál fue el conocimiento que le faltó? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿De qué se olvidaron? Otra vez, de la ley. De la ley. Por eso es que el versículo 5, capítulo 5:1, ¿qué les dice? Miren lo que le dice. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Estoy leyendo Oseas 5:1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y ahí explique cómo se vean corrompido. Tabor era una ciudad que habían hecho, donde tenían también otro templo, un ídolo. Y miren lo que dice el capítulo 8. 2 versículos del capítulo 8, con respecto a la ley, porque de eso estamos estudiando. 8:1 y el 11 y 12. Miren lo que dice. Le dice Dios a Oseas, pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Quiénes que iban a venir? Los babilonios. Porque traspasaron ¿qué? Mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido, pero lo que les iba a venir era el enemigo. Y miren lo que dice el 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares. ¿Para qué? Para pecar. Estos altares eran los ídolos que puso ¿quién? Salomón para las diferentes ¿qué? Mujeres en las diferentes ciudades. Tenían solamente en Jerusalén. ¿Tenía cuántos altares? Mínimo 1000, porque tenía 1000 mujeres. Y para cada mujer le hizo un templo. 1000 templos habían en Jerusalén, idolátricos. Y los que habían afuera. Terrible es el pueblo. Versículo 12. Le escribí al pueblo las grandezas de mi ley, y para el pueblo fueron tenidas como por cosa ¿qué? Por cosa extraña. Lo mismo dice el profeta Amós, lo mismo dice el profeta Miqueas con respecto a ellos. No vamos a dar eso ahorita, pero la misma historia se repite. Unos días después vienen otros profetas
casi en el mismo tiempo, que son el profeta Jeremías, el profeta Habacuc y el profeta Sofonías. Jeremías, Habacuc y Sofonías fueron profetas contemporáneos. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a comenzar por el profeta Sofonías. Sofonías capítulo, porque Sofonías habla de cómo los animales van a ser también muertos, así como lo dijo Oseas, ¿se recuerdan? En Sofonías 1, 2 y 3. Vamos a comenzar por Sofonías. Sofonías fue contemporáneo de, ya les digo, de Jeremías. Jeremías vivió alrededor de los años 600, todos estos tres, alrededor de los años 630 en delante. ¿Sí? Hasta, por supuesto, Jeremías vivió todavía, no todo el cautiverio, y Dios lo preservó hasta después del cautiverio. Jeremías vivió todo el cautiverio que fue hasta el año 538 más o menos. Fue el cautiverio. Dice Sofonías, capítulo 1, versículo 2. Y miren lo que les pasó a ellos. Dios les anunciaba que Jerusalén y el pueblo de Dios iba a ser destruido. Pero eso es un ejemplo para que nosotros aprendamos que así como ellos fueron destruidos, también Dios va a destruir toda la tierra. Por eso es que Jesús hizo la comparación entre la destrucción de Jerusalén y la destrucción de toda la tierra en los días finales. Dice el versículo 2, destruiré por completo todas las ¿qué? Todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 3, destruiré los hombres. Póngame el versículo, por favor. Destruiré los hombres y las bestias. Sofonías 1:3. Este versículo bien importante. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y los exterminaré de este lugar. ¿Los restos de qué? Baal. Ahí está otra vez Baal. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Dónde se postraban? Terrado. ¿Sí? Ponían los carros arriba de los techos, y a esos carros, ¿no? Está hablando aquí de Navidad. Los carros que ponían sobre los techos de sus casas para adorar al dios Moloch, que era el dios rey nacido. A ese rey adoraban ellos, igual como ahora lo hacemos nosotros también. Y dice, a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ellos decían estar jurando ¿a quién? ¿A quién estaban adorando según ellos? A Jehová. Pero ¿a quién estaban adorando y sirviendo? A Moloch. ¿Por qué? Porque Dios no estableció nunca una fiesta que el pueblo la hiciera fiesta de Él en Navidad o alrededor de lo que ahora es diciembre. Él estableció sus fiestas en primavera y en otoño, en el mes primero y en el mes séptimo. Esas son las fiestas de Él, pero Él no estableció que se hiciera ninguna fiesta a Moloch. Pero así como ellos adoraban a Moloch en ese tiempo, así ahora el mundo cristiano también sirve a Moloch en nuestro tiempo. ¿Quién cambió eso?
volvemos, el que hizo ese cambio fue no Cristo, sino el cuerno pequeño de Daniel. Próximo tema, vamos a continuar mostrando y vamos a seguir la historia. Estamos más o menos en el año 500, 630 antes de Cristo. Hasta ahora podemos concluir en una cosa. ¿La gran mayoría del pueblo de Dios ha sido fiel? No. ¿La gran mayoría del pueblo de Dios hoy seguirá siendo fiel? No. Tampoco. Dios siempre ha tenido un pequeño residuo que ha sido fiel, pero ¿qué han hecho con ese pequeño residuo? Lo persigue la gran mayoría del pueblo mismo de Dios. No les dejan hablar, los corren de sus iglesias, los sacan de sus ciudades, los escarnecen, se burlan de ellos. Esa ha sido la experiencia de todo verdadero hijo de Dios. Que Dios quiera que nosotros no repitamos esa historia hoy. Somos la última generación y Dios quiere entregarnos la tierra prometida. Vamos a ver, próximo tema, cómo Dios promete la tierra prometida a los que guardan su pacto, a los que son obedientes a su ley. Ellos son los que van a entrar en la tierra prometida. Y si nosotros queremos ser parte de ese pueblo, ya conocemos el camino. Ya sabemos lo que Dios espera. Y Él quiere hacer esa obra completa en nosotros. Él quiere darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El Espíritu Santo, para que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y sus juicios y los pongamos por obra. Esa es la obra que Dios quiere hacer. Vamos a terminar con una oración. Oh Padre Santo, cuán contumaz y rebelde ha sido tu pueblo, nuestros padres a través de toda la historia de tu nación como pueblo. Cada vez, una generación tras otra, ha venido corrompiéndose, Señor, cada vez mayor. Y ahora nosotros estamos aquí después de cerca de 3000 años de la historia que hemos estudiado ahora, como la descendencia final que habrá antes de que tú vengas en gloria. Y también a nosotros, como a nuestros padres, se nos ha engañado. Así como a ellos los engañaron los mismos príncipes de Israel, los mismos profetas falsos, idolátricos, los mismos sacerdotes que fueron cambiados, Señor. Y a los sacerdotes que se querían mantener fieles, les mataban, los despojaban de sus bienes y los sacaban de sus territorios, Señor. Así han hecho con tus hijos a través de toda la historia hasta hoy. Permite, oh Dios, que tu bendición descanse sobre aquellos que realmente tienen un corazón fiel a ti. Y ninguno de nosotros podemos tener un corazón fiel si tú no nos lo das. Danos, Señor, un corazón que te ame de verdad. Y que podamos nosotros, Señor, mostrar por nuestra obediencia a ti que realmente te amamos. Nuestro Salvador ha dejado un ejemplo. Él nos dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Guardad mis mandamientos. Permite, oh Dios, que tus mandamientos sean como fueron para Él, un deleite, una delicia, ponerlos en práctica en nuestra vida. Para honra y gloria de tu nombre lo pedimos. Confiando en tu perdón. Amén.